Veamos primero el capítulo 4, porque ahí están todos los circuitos de mediana escala de integración. Menos mal que para ver el capítulo 4 solo necesitamos uno de los métodos de síntesis, cualquiera de los que hemos visto. Puede ser el método de Carnot, el de variables biformes, el King-McCluskey, no, o sea, cualquiera de esos métodos nos es más que suficiente. Claro que nosotros estamos pensando en el método de síntesis asistido por ordenador o en los métodos de síntesis mediante circuitos de mediana escala de integración. Pero para eso hay que conocer primero este sistema para el MSI y para el método CAD, para el método asistido por un método informático, por una computadora, no es necesario el MSI, porque el otro método tiene otras condiciones que después lo vamos a ver, pero que también en este capítulo deberíamos utilizar. Pero nosotros, cuando veamos el CAD, vamos a resolver algunos ejemplos de acá también. O sea, ese método engloba todos aquellos. Entonces, no hay que preocuparse por el paréntesis que estamos haciendo. Dicho esto, vamos a continuar entonces. Ok. Entonces, habíamos dicho que nosotros estamos adelantando un poquito en el capítulo 4, avanzando el capítulo 4 para ver el método MSI, el diseño de circuitos lógicos empleando circuitos de mediana escala de integración. También hemos mencionado que en los circuitos de mediana escala de integración hay muchas funciones diseñadas en circuitos integrados y nos los venden como un único chip o circuito integrado que realiza una tarea lógica establecida. Ahora, obviamente para eso tienen que haber adoptado una tabla de verdad y un código. De ahí es que no existen MSIs para todos los códigos. Existe el MSI para los códigos más utilizados y normalmente existe para el código binario natural y hay algunos que existen para el código Gray, pero muy pocos circuitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando las aplicaciones requieren otro código diferente de los que hemos mencionado, no existe el MSI, no existe el circuito integrado que realice esa tarea. Por lo tanto, tienes que proceder a diseñártelo. Y posiblemente ese circuito resulte es realizado en varios circuitos integrados, pero lo puedes realizar en uno solo haciendo el método embebido. Y para el método embebido tenemos que conocer el WinQPL o el BHD, que también va a ser objeto, con eso vamos a terminar nuestro capítulo 3. Entonces puedes tú fabricar tu propio circuito integrado, pero en realidad lo que estamos poniendo es eso que mencionamos. Estamos poniendo dentro de un circuito integrado de propósito general un otro circuito que ya me realiza una tarea lógica. Entonces a eso se viene a denominar métodos embebidos. De los métodos embebidos tú vas a ver muchísimas aplicaciones. Hasta terminar tu carrera vas a ver muchísimas aplicaciones. Y todavía seguramente va a ir más allá. Tu ejercicio va a estar hecho en base a esos sistemas, que los vamos a conocer. Pero esos sistemas se los puede hacer si conocemos los métodos de síntesis. Entonces, por eso es que debemos necesariamente explicar estos MSIs, y de estos MSIs van a salir los métodos de síntesis para que tú lo puedas realizar en cualquier código correspondiente. Ok, entonces los MSIs utilizan, o sea, son circuitos concretos que tienen una determinada cantidad de operadores lógicos dentro del circuito integrado. Y enseguida vamos a recordar
esa clasificación que habíamos visto en el capítulo 1. Después de los MSIs están los métodos CAD, pero los métodos CAD igual son circuitos integrados en su aplicación, pero nosotros vemos en concreto para el PLD, para el SPLD, CPLD y FPGA. Aquí también hay una aclaración. Cuando veamos aquello, si vemos el PLD, entonces automáticamente ya está integrado el SPLD. Si vemos el FPGA, automáticamente es exactamente lo mismo que el CPLD, con pequeñas variantes. Entonces, claro, deberíamos nosotros ver cada uno de ellos en forma independiente. Es que el grave problema que tropezamos en nuestro país es que normalmente no disponemos del software adecuado. El software adecuado para cada uno de estos normalmente hay que pagarlo. Hay muy pocas empresas o fabricantes de estos componentes que han colocado su software gratuito en el Internet. No el actualizado, sino uno pasado, un año anterior. Y te dicen, este se puedes bajar, solo regístrate y lo vamos a bajar. Entonces, no vamos a ser piratas, porque es peligroso, además de eso. Acá, no sé si aquí en Bolivia es demasiado peligroso, pero sí, debería serlo. Pero afuera te controlan harto este tema. Entonces, no vamos a nosotros entrar a ese terreno, pero sí vamos a aprender a diseñar con estos circuitos integrados. Entonces, vamos a ver esas dos familias, pero al principio el MSI. Ok. Los métodos o los circuitos MSI desarrollados para lógica combinacional están los codificadores, aquellos que me permiten pasar de los lenguajes que nosotros normalmente utilizamos, que están representados en códigos alfanuméricos, pero en nuestra simbología de uso normal, de uso cotidiano. Nosotros tenemos, por ejemplo, 26 caracteres de letras minúsculas, 26 mayúsculas, 10 para números, unos 22 para símbolos, ¿no ven? Pero es una codificación especial diferente del binario. Entonces, para pasarlo al binario, eso se llama codificador. En realidad, su término correcto debería ser transcodificador, porque está pasando de un código a otro. Pero bueno, hemos admitido que lo que se hace en los sistemas digitales es lo único que se codifica. Estamos pensando en eso. Por eso vemos este tema, codificador. Y existen muchos circuitos integrados ahí, en un solo lenguaje. Y al después lo mencionamos. Luego el proceso inverso. Si tienes un código binario, lo que normalmente nosotros manejamos son nuestros códigos normales de uso cotidiano. Entonces tenemos que hacer un decodificador. ¿No ven? Entonces, eso es importante para nosotros, para tomarlo en cuenta en los procesos que vamos a estar desarrollando. Ok. Todos los dos módulos anteriores estarían englobados en un transcodificador, porque esto es lo que realmente estamos haciendo. Lo que pasa es que al transcodificador lo tenemos que ver en forma como un módulo, porque códigos binarios hay muchos. Entonces, y nosotros ya hemos visto alguna necesidad de poder pasar de un código al otro, por ejemplo, del binario natural al Gray, del binario natural al Johnson, etc. ¿No ve? Entonces, esos son los transcodificadores, aquellos dispositivos lógicos combinacionales que me permiten pasar de un código en otro, binario, ambos. Ok. Luego vamos a ver los multiplexadores. Estos circuitos, también combinacionales, nos permiten transformar información paralela en información serial.
hay muchísimas aplicaciones con los multiplexadores. Permanentemente lo hacemos. Por lo tanto, es un circuito integrado muy importante que tengamos que entender. Y reitero, estos circuitos integrados están en un solo código normalmente. Si tenemos que aplicar otro código, hay que diseñarlo. Ok, entonces el proceso inverso de la multiplexación, este era que me transforma información paralela en serial. El proceso inverso es la de multiplexación. Este circuito combinacional me transforma información serializada en información paralela. Entonces, cada vez que tú aplicas multiplexador, con toda seguridad para recuperar tu información tienes que aplicar un demultiplexador. Ok, es importante aquello. Luego vamos a ver el comparador binario, porque permanentemente nosotros vamos a realizar esa tarea lógica de que si un número binario es igual, mayor o menor que otro número binario. Eso nos hacen los circuitos comparadores. Ahora, en base a estos comparadores, en las aplicaciones de la computación se utiliza mucho, por ejemplo, el comparar dos archivos. ¿Tienen o no tienen la misma información? O cuál de estos archivos tiene más información, seguramente ese es el más completo. Y eso lo tienes que realizar permanentemente en muchísimas aplicaciones. Y se los hace con unos circuitos parecidos a los que vamos a mirar, no parecidos, son los mismos. La única diferencia es que ese circuito en una computadora está programado. Claro, si vamos a ver nosotros los métodos, el WinQPL o el VHDL, en forma parecida se hacen esos programas. Ok. Finalmente vamos a ver los detectores y generadores de paridad. De este tema también ya hemos hablado, pero los vamos a ver ahora implementados a través de las metodologías que normalmente se utilizan para diseñar. Todos estos módulos de lógica combinacional también se pueden realizar como módulos de lógica secuencial. Claro, por ahora no vamos a tocar ese tema porque no conocemos todavía el tema secuencial. Pero cuando lleguemos allá vamos a hacer referencia, no lo vamos a desarrollar. Lo que pasa es que hay determinadas aplicaciones que tú los tienes que ir haciendo porque son eso que dije, aplicaciones. Entonces, yo tengo que aprender unos métodos que me permitan desarrollar todas las aplicaciones. En ese tema estamos. Ok, entonces estos van a ser los M6 que nosotros vamos a analizar. Veamos, entonces empezamos con nuestro primero, que es el codificador. Aquí cuando hablamos de codificador, no se olviden, siempre estamos pensando que de un lado de este circuito combinacional, es decir, que las variables de entrada para este circuito combinacional son los elementos que nosotros manejamos a diario, como por ejemplo que letras, ¿no ve? Símbolos, números, de las letras manejamos dos tipos, mayúsculas, minúsculas. Entonces, de ese tipo de información estamos hablando. Nosotros introducimos esa información y del otro lado del sistema, en este caso del codificador, encontramos la combinación binaria correspondiente, o sea, el código correspondiente. Pero aquí surge una primera interrogante, ¿no? Así, claro, como representación, por ejemplo, como símbolo, los 26 caracteres del alfabeto que nosotros utilizamos, lo vemos en algún lado en la naturaleza así en forma normal. Es decir, ¿dónde está la letra A, por ejemplo? ¿Dónde está la B? ¿Dónde está la C? Etcétera. Está en aquello que nosotros hemos aprendido. Ese modelito de la letra A, ¿no ve? Pues, y después que lo has aprendido, te han dicho, esa es tu lengua materna, ese es tu código materno. Pero en realidad no conocemos
en la naturaleza ese símbolo. Mira, allá se forma la A, no, o allá la B, allá la C, ni los números, ni los símbolos de puntuación. ¿No? Eso está en el conocimiento que hemos adquirido y en la simbología que nos ha permitido representar. Pero, por ejemplo, cuando utilizamos lo que tú estás viendo en este momento, seguramente, o a través de una computadora o a través de tu teléfono, de tu celular, perdón, vos ahí tienes un teclado. Y en ese teclado, en diferentes teclas, están marcados las letras, por ejemplo, lo que decía A, la B, la C, la D, y están en forma de mayúsculas o en forma de minúsculas. Entonces, te decía, tú quieres que se desarrolle una mayúscula, entonces lo tienes que poner como shift, ¿no? O sea, desplazarlo para que escriba mayúscula, o no desplazarlo para que escriba minúscula. Pero es una tecla, y en esa tecla está marcado el símbolo que convencionalmente nosotros lo conocemos. Pero cuando eso tiene que entrar como una variable a un codificador, la forma como se introduce es la forma similar al binario. Porque si no entra la información, tiene que ser un 0. Y si entra la información, tiene que ser un 1. Pero ese 0 y 1 que te representan a esa tecla presionada, va a tener que tener un valor. Y en los sistemas digitales el valor que tiene. Si es un 1, es el valor BCC, la fuente de polarización que utilizan todos los circuitos integrados alineales. 5 voltios. O los que hemos visto en el capítulo 1, porque hay varias lógicas, ¿no ve? Entonces, cada vez que presiones vos una tecla, va un 1, y si no lo presionas, va un 0. Pero también puede haber exactamente al revés, puedes excitarlo con un 0 a la tecla presionada y con un 1 a la tecla no presionada, porque en nuestros sistemas se utilizan ambos. Pues nosotros habíamos clasificado lógica positiva, lógica negativa, ¿no ve? Ok, nosotros estamos por el positivo. Cuando presionamos, va a ir un 1 lógico, es decir, va a ir el valor de la fuente de la alimentación. Pero eso para ti es el símbolo analógico, A, B, C, D, o los números 1, 2, 3, 4. Del otro lado del circuito, una vez procesado, te va a sacar la información binaria. Entonces, por ejemplo, para nuestros códigos alfanuméricos, por lo menos nos dan un resultado de 87 informaciones. Entonces, para tener 87 informaciones, nuestro código, lo mínimo que tiene que ser de 7 bits, porque 2 a la 7 son 128, y con eso nosotros cubrimos las 87 combinaciones. Nada más sencillo que eso. Entonces, veamos. Entonces me dicen, los codificadores son sistemas combinacionales, 2 a la n entradas. Pues estamos hablando de nuestros símbolos, de nuestras letras, de nuestros números. ¿No ve? Donde n es el número de salidas. Claro. Las entradas no pueden ser menor a las salidas. Es obvio, ¿no ve? Ok. Entonces, 2 a la n entradas y n salidas. Te está diciendo en forma clara, tú vas a tener que tener una entrada por cada una de estas combinaciones, necesariamente. Son 0 y 1. Ok. Entonces, la salida va a corresponder a una combinación determinada de ceros y unos, y eso para nosotros representa un código. ¿No ve? Entonces, vamos a transformar a un código, en nuestro caso, a un código binario. Más o menos, nuestros sistemas van a ser de este tipo, porque aquí en esta parte de la filmina estamos viendo que esa información lo vamos a introducir como un 0 o como un 1 lógico. Entonces me está diciendo, estas entradas de información, que son 2 a la n, ¿no ve? Cada uno me va a introducir o un 0 o un 1. Si es un 0, me va a significar que la tecla no está presionada. Si es un 1, me va a significar que la tecla está presionada, por lo tanto me va a introducir
la fuente de alimentación BCC, pero como la tecla presionada lo estoy viendo yo, entonces diré, es la letra A, es la letra B, es la letra S, o X es el número 2, el número 9, etc. ¿No ve? Y tecla que no está presionada, no estoy introduciendo información. Entonces me dice, para cada tecla presionada, a la salida me tiene que dar una combinación binaria. Ok. Nosotros, ¿cómo estamos acostumbrados? Lo hemos visto en el capítulo 1, hemos visto en el capítulo 3, en los 4 métodos de síntesis que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Que la base de diseñar sistemas digitales están hechos con tablas de verdad. Eso es lo que hemos visto. Entonces me dice, lo primero que tienes que hacer ahora de este sistema a diseñar va a ser una tabla de verdad. Entonces ahí empiezas a pensar y decir, oye, para diseñar un codificador que me permita pasar de mis señales a combinación binaria, yo de este lado tengo que tener, si contabilizas más o menos es la cantidad, mínimo 80 y pico teclas que permiten introducir información, letras mayúsculas, letras minúsculas, números decimales, símbolos de puntuación, etcétera, etcétera. ¿No ve? Tengo que tener, y a la salida, Juan, tengo que tener por lo menos 7 salidas que me permiten generar la cantidad de combinaciones que van a representar este sistema a la entrada y el código binario a la salida. Que nada más sencillo que eso. Codificadores de ese tipo han existido en el pasado. Circuitos bastante complejos. Hoy en día no se hace de esa manera. Cuando se tratan los códigos alfanuméricos acá, nuestro lenguaje natural, lo que nosotros utilizamos normalmente, se lo hace corriendo un pequeño programa en un microcontrolador en el circuito de transformación y te entrega el código correspondiente. Entonces, para mostrar la forma de hacer, vamos a restringir el número de nuestras entradas. ¿A cuánto? Para los símbolos del sistema decimal. Entonces, vamos a poner números decimales acá y aquí vamos a obtener nuestras combinaciones binarias. Entonces, para los números decimales como combinaciones binarias, nosotros necesitamos solo 4 salidas, ¿no ven? Porque nuestros códigos van a estar de 4. Vamos a mostrar a través de ese sistema un codificador. Ahora, también decíamos que la información, en este caso estamos introduciendo por un 1 y en este caso la información estamos poniendo mediante un 0. Entonces, la diferencia de ambos codificadores está en este pequeño símbolo que se coloca a la entrada, que son unos pequeños círculos. Entonces, eso me está diciendo, cada vez que yo presiono una tecla, una letra, un número correspondiente, lo que estoy introduciendo es un 0. Y este me lo está invirtiendo y en realidad al codificador le está entrando un 1. Entonces tenemos ambos sistemas, por si acaso. Y aquí nos dice 2 a la entrada, solo uno deberá estar activado a nivel alto. Claro, voy a la prueba, presiona todas las teclas en tu PC y la PC se va a enloquecer. Claro, no sabe qué es lo que va a convertir. Es 1 por vez. Entonces, tiene que estar presionado una tecla por vez para sacarme una combinación por vez. En ambos casos. Ok. Ahora, de estos también hemos dicho, existen circuitos integrados. Estos números representan a los circuitos integrados y existen solo en estos códigos, estos circuitos integrados. El 74HC147 es un codificador de decimal a BCD natural. Pero el BCD natural es el código 8421. Si tú quieres utilizar los otros que hemos aprendido, ¿cuáles otros? Tú has aprendido el 7421, 5421, has aprendido el AIKE en el exceso de 3, etc. Gray también. ¿No ve? Entonces, todos esos tienes que diseñar, porque existe solo para el BCD natural. O el 74F148, que
es un codificador octal a binario. Pasado reciente la gran industria fabricó hartos de estos porque pensó más del octal no vamos a avanzar, pero este tema ha avanzado muchísimo, entonces hay remanentes que han quedado. Esto lo siguen fabricando porque es de uso común, ¿no ve? Entonces, si está en este lenguaje, yo digo, si está en este código BSD natural, con que te compres este integrado más que suficiente, te va a hacer la misma tarea. Pero si no está en ese código, tu aplicación tienes que diseñarlo. Entonces vamos a mostrar el método. Adoptando ese caso sencillo. Aquí estamos comentando solo el código alfanumérico. Habían sido 84 símbolos de 26 letras minúsculas, 26 letras mayúsculas, 10 números y aproximadamente dice 22 caracteres especiales, totalizando 84 símbolos. Por lo tanto, para representar estas 84 combinaciones necesitamos 7 bits, porque 2 a la 7 es 128. Por lo tanto, de 128 posibles combinaciones, solo estoy utilizando 84. Entonces, en este método, en estos sistemas, también puedo aplicar aquel caso de detectar combinaciones erróneas, ¿no? Claro, es un código que lo tengo que identificar con exactitud. Ok. Hablando de exactitud y para adelantar un poquito, nosotros cuando utilicemos los métodos M6 vamos a tener que hablar de funciones completamente definidos o funciones incompletamente definidas. Claro, parece eso dice, no, como si está incompletamente definido, ¿cómo lo voy a usar? No lo voy a poder usar. Tiene que estar completamente definido. No, las referencias a esto. Fíjate, de 128 combinaciones, yo solo estoy utilizando 84. O sea, me dice, hay algunas combinaciones libres que en cualquier momento les puedo asignar, ¿no ve? Les puedo asignar un nombre, porque eso es codificar. Asignar a una combinación algún símbolo que podría aparecer, por ejemplo. Claro, números decimales ya no van a aparecer más, esos nomás son, ¿no ve? Pero símbolos sí nos pueden aparecer. Entonces me dice, esa es la facilidad que tienes. Entonces, a eso se llama, a estos que no utilizan todas las combinaciones, se llaman funciones incompletamente definidas. Porque estoy definiendo unas cuantas y estoy dejando la diferencia para asignarlo en cualquier momento. ¿Y qué ejemplo excelente que tenemos es el manejo de la computadora? Te fijas tu computadora o tu laptop, ¿no ves? Lo mismo ocurre en tu celular hoy en día. A ver, en la computadora tenemos varios conectores que no lo estás utilizando. ¿No ves? Están libres. Y cada vez que te compras un dispositivo, no sé, por ejemplo, un sistema de sonido, cargas el programa y tú utilizas un puerto de entrada para eso. ¿No ve? Entonces, en ese momento acabas de definir que ese puerto va a manejar el tema música. Entonces, a eso se llaman funciones incompletamente definidas. Cuando de todas las combinaciones que generan no estoy utilizando todas, sino los voy a definir en el momento que los requiera. Y a esos también se los viene a denominar fibooleanos. Después vamos a volver sobre ese tema, pero andar pensando que son las combinaciones no usadas, a eso se los viene a llamar fibooleanos. Y en la síntesis se los representa por la letra griega phi, ¿no ve? Y si no existe ese símbolo en el método IBL, ponemos una X, que quiere decir que está disponible por código. Ok, no te olvides de ese tema. Entonces, bien, volvemos a nuestro codificador. Entonces, para introducir la información pulsando una tecla, conecta la alimentación de 5 voltios. Y esos 5 voltios nosotros estamos acostumbrados, como estamos estudiando los sistemas digitales, para nosotros se llama uno lógico, en una línea de entrada, ¿no ve? Entonces, eso es lo que me va a introducir siempre los sistemas que vamos a manejar, o sea, los codificadores en nuestro caso. Entonces, ahora,
Una vez introducido esta información, en el interior del codificador va a haber una matriz de líneas que van a estar interconectadas por algún tipo de operador que me permita, presionado una tecla, entregar la combinación binaria correspondiente, más o menos a este estilo. A ver, aquí tengo una serie de líneas horizontales y verticales, ¿no ve? En las entradas horizontales están las teclas oprimidas y en las verticales están los códigos. Entonces, si se trata de mi codificador alfanumérico, voy a tener las 84 teclas y voy a tener el código de 7 bits de salida. Entonces me dice, cuando presiono, yo establezco uniones eléctricas entre esta matriz de cables que estoy formando en forma horizontal y vertical. Ese es el codificador que estamos pensando hacer. Entonces, para hacerlo más sencillo, nosotros